En la historia de Estados Unidos existe un vacío intencional, una serie de páginas arrancadas que ocultan a propósito las huellas de cientos de mentes brillantes. Durante siglos, las contribuciones de científicos y académicos negros fueron borradas, minimizadas o, en el peor de los casos, apropiadas por otros que recibieron el mérito. Lo que hoy entendemos como progreso científico se construyó en gran medida sobre un terreno desigual. Mientras los afroamericanos eran excluidos de universidades prestigiosas y relegados a un sistema educativo que los marginaba, en paralelo germinaba una red silenciosa de resistencia intelectual. Autodidactas, pensadores independientes y universidades negras, las históricamente conocidas como HBCU, se convirtieron en oasis de conocimiento en medio de la segregación. En esos espacios nacieron voces capaces de desafiar la injusticia, aunque el mundo académico dominante insistiera en mantenerlas fuera de sus registros oficiales. En ese contexto emerge la enigmática figura de William King. Poco se sabe de él porque los documentos que podrían confirmar su trayectoria. Si te gusta lo que ves, dale al botón de suscribir y activa la campanita para ser el primero en enterarte. Desaparecieron con el tiempo, como si alguien hubiera querido arrancar deliberadamente esas páginas de la historia. Sin embargo, la tradición oral y algunos testimonios dispersos lo retratan como un matemático y físico extraordinario, un hombre cuya mente iba mucho más allá de los límites que su época podía aceptar. Se hablaba de su dominio en temas que solo décadas después serían mundialmente reconocidos: la relatividad, la mecánica cuántica y la geometría no euclidiana. Eran campos que sonarían inalcanzables para la mayoría, pero que King parecía manejar con naturalidad. Si los relatos que sobreviven son ciertos, no solo estaba adelantado a su tiempo, sino que incluso pudo haber dejado una huella invisible en las ideas que más tarde cambiarían para siempre la manera en que entendemos el universo. Y es aquí donde la historia adquiere un giro fascinante. Albert Einstein, el físico alemán que revolucionó la ciencia moderna, aparece como un posible receptor de esas influencias ocultas. Einstein no solo fue el autor de una de las teorías más influyentes de la humanidad, sino también un hombre con convicciones sociales claras. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, se pronunciaba abiertamente contra el racismo y mostraba un profundo respeto por los académicos afroamericanos. En 1931, ya convertido en una celebridad intelectual, visitó la Universidad Lincoln, la primera HBCU en otorgar títulos en Estados Unidos. Allí, frente a estudiantes y profesores que habían sido ignorados durante generaciones por la Academia Blanca, Einstein denunció la segregación y entabló conversaciones con intelectuales negros cuyo valor la historia aún no ha terminado de reconocer. Pero surge la gran pregunta: ¿pudo Einstein haber tenido un mentor directo o, al menos, la influencia de un científico afroamericano antes de alcanzar la fama mundial? La posibilidad no es descabellada. Algunos investigadores han sugerido que, en sus primeros años, el joven Einstein pudo haberse acercado a círculos intelectuales poco convencionales. En la Europa de finales del siglo XIX, existían comunidades de expatriados alemanes y grupos académicos clandestinos que compartían ideas al margen de las instituciones oficiales. Estos espacios alternativos eran terreno fértil para discusiones audaces, y en ellos se cruzaban voces que el mundo académico tradicional jamás habría permitido convivir. Dado que muchos de los trabajos más revolucionarios de Einstein sobre la relatividad vieron la luz en los primeros años de 1900, cabe la posibilidad de que parte de su inspiración proviniera de esas fuentes no tradicionales, voces invisibles que dejaron huellas sin ser registradas. Aquí es donde la sombra de William King vuelve a aparecer. Aunque la historia oficial no establece un vínculo directo entre él y Einstein, la especulación nace precisamente de lo que falta: registros que nunca aparecieron, documentos que tal vez fueron borrados y la constante supresión de logros intelectuales negros por parte de instituciones racistas. Varios académicos sostienen que King, trabajando en los márgenes de un sistema que lo excluía,
pudo haber desarrollado teorías matemáticas adelantadas a su tiempo, anticipando incluso algunos de los planteamientos que más tarde darían gloria a Einstein. Y si consideramos que, ya en su madurez, Einstein mantuvo amistades documentadas con académicos afroamericanos y apoyó activamente la causa de los derechos civiles, resulta inevitable preguntarse si esos lazos no se habían sembrado mucho antes, en encuentros que la historia nunca registró. La posibilidad, aunque envuelta en misterio, resulta tan fascinante como provocadora. Sin embargo, la sospecha de que a William King le robaron la oportunidad de ser reconocido no debería sorprendernos. El borrado sistemático de las contribuciones negras a la ciencia es un patrón demasiado frecuente en la historia. Decenas de inventores y científicos afroamericanos vieron cómo sus ideas eran arrebatadas, publicadas bajo otros nombres o simplemente ignoradas. El caso de Granville Woods es revelador. Este ingeniero eléctrico afroamericano patentó múltiples innovaciones, pero a menudo ingenieros blancos reclamaban sus inventos como propios. Lo mismo ocurrió con Percy Julian, un pionero de la química cuyos descubrimientos fueron minimizados o atribuidos a colegas blancos, a pesar de su enorme relevancia para la industria farmacéutica. En este contexto, no resulta descabellado pensar que si William King realmente contribuyó a los fundamentos de la relatividad o a teorías matemáticas de vanguardia, su obra pudo haber sido enterrada intencionalmente, silenciada para que nunca amenazara la narrativa oficial de la ciencia, dominada por hombres blancos. El mundo académico de principios de 1900 no solo era restrictivo, era un muro casi impenetrable. En ese entorno, la idea de aceptar a un físico negro como pionero de uno de los paradigmas científicos más complejos de la modernidad resultaba, para los académicos blancos de la época, simplemente inaceptable. No importaba cuánto talento, disciplina o genialidad mostrara un científico afroamericano. La maquinaria institucional estaba diseñada para negarles reconocimiento, excluirlos de las publicaciones oficiales y, en muchos casos, robar sus descubrimientos. Bajo estas reglas injustas, la posibilidad de que un hombre como William King recibiera crédito por sus ideas era prácticamente nula. Y, sin embargo, esa exclusión no borró el hecho más importante. Las mentes negras contribuyeron de manera monumental al desarrollo de la física y las matemáticas, aunque el mundo se negara a reconocerlo. Ejemplos de ello no faltan. Uno de los primeros afroamericanos en alcanzar un doctorado en física fue Elmer Eames, quien logró abrirse paso en un terreno que le estaba prohibido casi por definición. Su trabajo en espectroscopía de precisión fue crucial para el desarrollo de la mecánica cuántica, una de las ramas más revolucionarias de la ciencia. Décadas después, Katherine Johnson, una matemática negra que trabajó para la NASA, calculó las trayectorias que permitirían a los astronautas estadounidenses viajar al espacio y regresar con vida. Sin sus números, las misiones que marcaron la historia de la carrera espacial habrían sido imposibles. Estas figuras no son excepciones aisladas, sino parte de una constelación de intelectuales negros que, a pesar del racismo sistémico, se atrevieron a pensar más allá de los límites impuestos. Es en este contexto que la figura de Guillermo King adquiere aún más fuerza. Si realmente existió, y si en algún grado influyó en Einstein, su historia no sería un caso aislado ni una curiosidad histórica, sino la confirmación de un patrón, el de los genios negros condenados al olvido. Preguntarse si un hombre negro enseñó a Einstein va más allá del destino de un solo individuo. Es, en realidad, cuestionar el silenciamiento colectivo de generaciones de científicos cuyas ideas fueron soterradas por prejuicios raciales. King, ya sea un hombre real o un nombre oscurecido por el tiempo, se convierte en símbolo de todas esas mentes brillantes que trabajaron en la sombra, cuyas aportaciones fueron enterradas bajo el peso de la discriminación, pero que siguen latiendo en las bases mismas de la ciencia moderna. El propio Einstein, en más de una ocasión, dejó claro que el genio no entiende de razas ni de fronteras. Para él, la inteligencia y la creatividad eran dones universales, sembrados en cualquier rincón de la humanidad. Y es muy probable que, si viviera en nuestros días,
habría sido uno de los primeros en exigir que esas figuras olvidadas fueran rescatadas de las sombras, reivindicando el lugar que merecen en la historia de la ciencia. Porque aunque la historia la han escrito siempre los vencedores y los poderosos, la verdad tiene un modo peculiar de abrirse paso, de regresar una y otra vez hasta hacerse imposible de ocultar. Hoy nos encontramos precisamente en ese punto de inflexión, el momento de volver la mirada hacia el pasado y reconocer a quienes fueron silenciados. Ha llegado la hora de desenterrar las huellas de aquellos científicos negros cuyas ideas sostienen pilares enteros de la ciencia moderna, aunque sus nombres hayan quedado relegados a notas al pie o borrados por completo de los manuales. No se trata de corregir un simple olvido, sino de transformar la narrativa del progreso humano para que sea más justa, más honesta y verdaderamente completa. Porque solo cuando esas voces silenciadas se integren en el relato central de nuestra historia, podremos comprender de verdad hasta dónde llega la grandeza de la mente humana.